Hola niños y niñas del tercer gradito y a toda la familia que ya estamos listos y con las energías recargadas para iniciar esta semana. Se llama Nos preparamos para enfrentar los retos. ¿Sabías que todos los días afrontamos retos para salir adelante? Así como la semana pasada teníamos el reto de realizar el programa que exigió creatividad, compromiso, el uso de nuestras habilidades y muchos conocimientos que habíamos adquirido. Logró que este sueño de transmitir el programa se volviera realidad. Pues bien, tú vas a conocer estas 2 semanitas cómo vas a resolver los retos en tu vida y vas a identificar las cualidades que tú tienes y las habilidades para poder cumplir un sueño. ¿Listo? La actividad de hoy día entonces es leemos para conocer una historia interesante. El área es comunicación. Nuestra meta, leer un texto narrativo para conocer de qué trata y qué podemos aprender de él. A partir de la lectura identificarás las cualidades del personaje principal y cómo éstas lo ayudaron a conseguir su propósito. ¿Qué vamos a leer? Un texto narrativo, ¿verdad? Para conocer de qué trata y qué podemos aprender de él a través de lo que nosotros vamos a identificar. ¿Qué nos dice nuestro amigo? Hola, ¿conoces cómo han afrontado los retos en tu familia, barrio o comunidad? Todos tenemos retos para salir adelante, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Puedes conversarlo con tu familia, si conoces algunos. ¿Qué características presentan nuestros familiares, vecinas o vecinos de la comunidad que han posibilitado superar los retos, ¿no? ¿Cómo lo han superado? De repente con la perseverancia, sin rendirse una y otra, hasta que lograron cumplir este reto, ¿verdad? En esta actividad tendrás la oportunidad de conocer la historia de un personaje interesante. Recuerda que cuando nosotros leemos tenemos 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Te voy a enviar el enlace de la lecturita para que tú la puedas realizar en tu casita. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer antes de la lectura? Leemos el título, Un sueño hecho realidad. Vas a observar las imágenes que acompañan el texto. Estas 3 imágenes están acompañando el texto. Tú las tienes que observar bien y pensar quiénes serán los personajes, por qué estarán realizando las acciones, en qué lugar se encuentran y por qué te están mostrando estas imágenes. Recuerda que vamos a leer un texto narrativo. El texto narrativo está organizado como una secuencia de hechos, ¿verdad? Es una secuencia, tiene un orden que ocurre en un espacio y un tiempo, significa en un lugar, ¿verdad? En el lugar donde se están desarrollando los hechos. Después de observar las imágenes y leer el título, vas a responder en tu cuaderno o en hojas de reuso. Ya tienes tu cuadernito de comunicación o tu portafolio listo, ¿verdad? ¿De qué crees que trata el texto? Es de qué crees, ¿verdad? Todavía no he leído la lectura. ¿De qué piensas que tratará el texto con lo que has observado? ¿Quiénes serán los personajes? Hemos visto ahí 2, 3 personajes. ¿Quiénes serán? ¿Y para qué crees que leerás ese texto? Recuerda, al propósito, ¿verdad? Vamos a leer un texto para identificarlos. ¿Por qué crees que lo vamos a leer? Durante la lectura, tenemos nuestra lectura. ¿Cómo está organizada? Está organizada por párrafos y por diálogos. Es una lectura narrativa. Me va a contar, me va a narrar una historia. ¿Cómo hacíamos? En la estrategia, la primera lectura de inicio a fin, ¿verdad? De inicio a fin. En la segunda lectura podemos subrayar las ideas más importantes. Y cuando tengas una palabrita nueva, te vas a detener un momentito y vas a buscar el significado de esa palabra que no entiendas. Puedes leer lo que está antes y después para darle un sentido a esa palabra, o también te puedes ayudar por tu diccionario. Vamos a analizar que en esta lectura hay preguntitas al margen izquierdo. Esa pregunta dice, ¿dónde se desarrolla la historia? A ver, vamos a analizar. Imaginemos que ya has leído y has llegado hasta aquí. ¿Dónde se desarrolla la historia? Hace más de 40 años, muchas personas de diferentes lugares del país llegamos a esta linda ciudad de Lima con muchos sueños de una vida mejor. Nos instalamos en un lugar donde podíamos vivir tranquilos. Era Villa El Salvador, donde había pocos pobladores. Todo era arenal y con mucho esfuerzo iniciamos la construcción de nuestras viviendas. Al no tener un trabajo fijo, un grupo de amigos formamos una cooperativa con el propósito de crear nuestro propio empleo. ¿Dónde se desarrolla la historia?
Es el lugar de los hechos, ¿verdad? En la ciudad de Lima, en Villa El Salvador. Muy bien, eso es lo que tú vas a hacer. Cuando tú hagas tu primera lectura, te aconsejo que respetes los signos de puntuación porque es muy importante. Le dan sentido a todo mi texto. Seguimos. En la siguiente hojita de mi lectura, en el margen izquierdo, también hay preguntas que me van a ayudar a identificar mejor, ¿no? Lo que yo quiero averiguar de este texto. Por ejemplo, vamos a extraer este párrafo. ¿Cómo se iniciaron? Así iniciamos nuestro gran sueño con el objetivo de tener nuestro propio negocio. Comenzamos haciendo sillas de diferentes modelos y tamaños, las vendíamos en el mercado y como estas se vendieron rápido, ampliamos el negocio. Habíamos constituido una pequeña empresa. Me eligieron su representante. Muchos jóvenes del barrio ingresaron a trabajar con nosotros con sus ideas, diseñamos nuevos modelos de muebles para sala y oficina, roperos y juegos de comedor. Esto me va a dar el sueño o reto del abuelo de Francisco, ¿ves? Del abuelo Francisco. Aquí está, tú lo tienes que identificar. ¿Cómo se iniciaron? ¿Cuál fue el sueño? En la siguiente, ¿cuál era el reto? Me va a dar las acciones que realizó para lograr su sueño. Después, ¿cómo lo lograron? Son las cualidades del personaje que lo ayudaron a conseguir su propósito. Recuerda que el reto es una situación en la que hay que lograr una meta, superar una condición nueva o difícil o encontrar una solución a un problema. Después de la lectura, recuerda qué tipo de texto hemos leído, narrativo, porque me narraba una historia, ¿verdad? Lee con atención las preguntas y registra tus respuestas en tu cuaderno o en las hojas que estés usando para esta actividad. Las tienes que copiar. ¿Quién es el personaje principal de la historia y por qué? Recuerda que el personaje principal es el ser que aparece en la historia desde inicio hasta el final. La narración gira alrededor de él. ¿Listo? Segunda pregunta. B. ¿Cómo logró cumplir su reto o propósito el abuelo Francisco? Subraya la parte del texto donde se mencionan las acciones que siguió. Si tú no lo puedes subrayar en tu texto, lo escribes. ¿Listo? Seguimos. Ubica en el texto las palabras que expresan las cualidades del abuelo Alberto y escríbelas en tu cuaderno o en una hoja que estés usando. Para identificar las cualidades que voy a tener en cuenta, que son las características que distinguen y definen a las personas y los seres vivos en general y las cosas, ¿verdad? De repente era flojo. No, ¿qué sería el abuelito Francisco? Entonces tú vas a identificar y las vas a pintar. Si no puedes pintarlas, tú las vas a escribir. ¿Listo? Observa las siguientes imágenes. ¿Para qué se habrá colocado en el texto esas imágenes? Registra tus respuestas en el cuaderno o en la hoja que estés usando en esa actividad. Como tú ya has leído la historia, ya no estás creyendo, ¿verdad? Ahora sabes por qué las han colocado. Y me vas a poner por qué o para qué se han colocado estas imágenes. ¿Listo? Y vas a leer lo que dice Nancy. Nancy dice, yo también tengo un reto. Cuando sea grande estudiaré para ser médica. Así podré ayudar a las personas a cuidar su salud. Si estudio mucho, seguro que lo lograré. ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Nancy? ¿Por qué? ¿Tú crees que lo logre o no? Me contestas ahí. Luego comparte con tu familia el texto narrativo que leíste y responde en forma oral. Vas a reunir a tu familia y si es posible les vas a volver a leer el texto, ¿verdad? Con la estrategia que te he enseñado. Puede ser lectura en cadena. Cada uno va a leer un párrafo. Y aquí está mi familia. ¿Qué le voy a preguntar? ¿De qué trata? ¿Para qué se habrá escrito? ¿Qué cualidades reconocemos tener como familia, verdad? El abuelito Francisco, ¿qué cualidades tendría? Y ha logrado cumplir ese reto, ha logrado cumplir su sueño. Entonces, como familia, ¿qué cualidades consideras que tú tienes? La mayoría de ustedes. Y vas a hacer memoria de tus abuelitas o de tus abuelitos y vas a poner uno o dos nombres y las cualidades que recuerden de ellos. Por ejemplo, yo de mi abuelita pondría la perseverancia. Nunca se daba por vencida. Siempre seguía y seguía hasta que conseguía lo que ella se proponía, ¿verdad? Como meta. Ahora vas a reflexionar. Al leer el texto narrativo, ¿identificaste al personaje principal? Si lo hiciste, ya no vas a poner nada en que debo mejorar, ¿verdad? Si lo pudiste identificar, pone sí. ¿Ubicaste las acciones que realizó el personaje principal para conseguir su sueño? De repente no, entonces pondré debo mejorar y completarás.
Te deseo muchos éxitos para que realices esta actividad. Recuerda que tienes que leer respetando los signos de puntuación, las pausas en la coma, las pausas en el punto y coma y las pausas en los puntos apartes, ¿verdad? Espero que lo realices con muchas ganas con toda tu familia y sigamos aprendiendo día a día. Nos vemos.